Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el tema de resiliencia urbana que se va a ligar con el tema que vimos en la clase pasada, que justamente fue cómo se planean las ciudades, cómo crecen las ciudades, cómo puede ese crecimiento ser o no ser sustentable y cómo eso va a incidir en que también nuestros edificios sean o no sean sustentables. Y dijimos que para que un edificio fuera sustentable tenía que estar en armonía con su entorno. Es decir, que un edificio puede ser sustentable en un lugar, pero si movemos exactamente el mismo edificio a otro lugar, a lo mejor ya no va a ser sustentable. Entonces vamos a estudiar hoy otra dimensión de la sustentabilidad en las ciudades y con esto vamos a cerrar ese tema un poco de sustentabilidad y ciudades y vamos a entrar como tal a la parte del diseño bioclimático. Entonces vamos a hablar hoy sobre resiliencia urbana. Antes de empezar, no sé si alguien me pudiera decir qué entienden por este término de resiliencia. A ver, Sería Pues más o menos como, perdón, a ver, ok, fue Gina y fue, ay, no, se me pasó ver quién era, quién, no sé, Carlos. Carlos. Ah, a ver, Carlos y luego Gina nos pueden decir. Bueno, resiliencia yo lo considero como más como un sinónimo de resistencia o aguante. Ok, sí, o sea, como resistir, ¿no? Bien, ok, esa es una acepción del término. Y Gina, no sé qué querías comentar. sí, es como poder adaptarse a una situación, pues de una forma, pues un poco rápida, por así decirlo. Pero es esa capacidad de poder como adaptarse y cambiar. Ok, gracias, Gina. Pues sí, justamente nos menciona los dos términos que son parte de la definición de resiliencia, pero son dos términos que podemos pensar un poco opuestos, ¿no? La parte de resistir y adaptarse, ¿no? Puede uno pensar que pues, uno son mutuamente exclusivos. Y justamente hay como que dos definiciones o dos dimensiones de la resiliencia que vamos a ver que en realidad no son tan opuestas. Sí se suelen utilizar en diferentes ámbitos del conocimiento y justamente una fue la que nos comentó Gina, que va a ser la capacidad de adaptación ante situaciones adversas, que esto es la definición que viene directamente si ustedes la buscan en el diccionario de la RAE, ¿no? Es justamente adaptarse ante una situación que no es buena y poder pues seguir adelante, pero pues acoplándose, ¿no? O cambiando ciertas cosas para poder adaptarse a esa nueva condición. Y la otra es la habilidad de un sistema para recuperar su estado inicial posterior a una perturbación, que tiene que ver con la idea que nos hablaba Carlos, que es el poder resistir o el poder recuperarse a lo que teníamos antes, después de que hubo alguna perturbación o situación adversa. Entonces, en un sentido es poder cambiar para adaptarse a la nueva situación y en otro sentido es resistir o recuperar lo que teníamos antes para poder superar esa perturbación. Pero en cualquiera de las dos definiciones podemos ver que hay un punto en común, ¿no? Que es hay una situación adversa o una perturbación que nos saca de nuestro estado inicial y hay que hacer algo para sobreponerse ante esa situación. La palabra resiliencia como tal viene bueno, realmente viene del inglés. Primero se creó en el inglés la palabra como resilience y a su vez viene del latín. En latín existe esta palabra que es resilire y va a significar literalmente rebotar. Entonces vemos que pues, esta parte de la etimología pues nos sugiere un poco esta segunda definición, ¿no? Como hay una perturbación y rebotamos de regreso hacia el estado original. Pero también uno puede pensar, por así seguir con la analogía, pues rebotar hacia adelante, no adaptarse, pero con una nueva condición. La resiliencia, pues es un término que se ha puesto de moda mucho últimamente. A veces podríamos pensar que se utiliza de una manera un poco vacía, pero pues tiene muchos años utilizándose en ecología, en psicología y en ingeniería. Y de hecho, en ingeniería utilizamos principalmente esta segunda definición, que es la parte de recuperarse,
En geotecnia justamente hay un módulo de resiliencia, que es la capacidad pues, de un material pues, de comprimirse, recibir una carga y después recuperar su forma, ¿no? Pero pues vamos a ver ahorita un poco esta otra parte de ecología y psicología y cómo lo podemos regresar con esta primera definición a algo que sea de nuestro ámbito. Entonces, el término como tal, originalmente aparece en ingeniería, de hecho como en 1800, y es justamente en este contexto de la reología, de la mecánica de materiales o de la geotecnia, ¿no? Donde hay este módulo de resiliencia. En esta otra acepción de la adaptación, primero aparece en psicología, donde en los 60s y 70s hubo una psicóloga llamada Emmy Werner, y Emmy Werner hizo unos estudios muy interesantes y muy particulares. Primero, ella fue a Hawái, y en una de las islas de Hawái se llama Kauai, y ahí se reunió con eh, parejas, o sobre todo mujeres embarazadas, pero el chiste es que toda la pareja o alguna de las dos, el padre o la madre, fueran disfuncionales. Entonces, que fueran padres alcohólicos o que tuvieran enfermedades mentales. Y primero estudió pues, el periodo de gestación de las mujeres a los recién nacidos, y es muy interesante el estudio porque es uno de los pocos estudios que ha logrado seguir a lo largo de toda la vida a un grupo de personas. Es decir, el estudio se repitió en los 70s cuando eran adolescentes, en los 80s cuando eran adultos jóvenes, todavía en el 2010, 2012 salió un estudio donde ya veían cómo eran estas personas a los 70, 80 años de edad. Obviamente ese estudio ya no lo hizo Amy Werner porque ella ya falleció, pero siguieron esa línea de investigación. Y la idea al inicio, lo que le interesaba a Amy Werner era ver qué pasaba con los hijos, cómo se comportaban los hijos. Y la verdad es que la mayoría de los hijos se comportaban igual que los padres, ¿no? Tenían los mismos problemas, mismos conflictos, etcétera. Pero se fue dando cuenta que poco a poco habían algunos cuantos, un pequeño grupo de adolescentes que no tenían estos comportamientos destructivos y que por el contrario tenían mejores habilidades para poder responder ante situaciones adversas. Es decir, podían adaptarse mejor que a lo mejor cualquiera de nosotros que haya tenido una vida más sencilla o menos conflictiva en nuestra infancia. Y justamente ese grupo que pudo comportarse diferente a los padres y ese grupo que eh, pues renació y se fortaleció en este ámbito, o sea, que adquirió herramientas para poder sobreponerse mejor, fue el que le llamó el grupo resiliente. Entonces es muy importante que ese grupo resiliente son quienes lograron sobreponerse. Entonces, ese fue lo que le sorprendió a Amy Werner, cómo los humanos tenemos esa capacidad de generar resiliencia. Y es algo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida todos los días, ¿no? Siempre hay contratiempos que se nos van presentando, ciertas tragedias, y hay que sobreponernos. Y a nivel de toda la humanidad, pues la pandemia que vivimos en la actualidad, que seguimos viviendo todavía, pues ha sido uno de los mayores retos de resiliencia, ¿no? Supongo que ustedes también lo vivieron, el primero de estar encerrados totalmente y tener que cambiar nuestro estilo de vida, el tener que comportarnos diferente, el tener que usar el cubrebocas, el que haya cambiado las relaciones interpersonales. Todos nuestros planes a futuro se vieron modificados por el COVID y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, porque no podemos regresar, a ver, ya se me estoy adelantando, no podemos regresar al estado inicial, no podemos así borrar el COVID y pues 2 años para atrás y seguir como si nada, no, no hay esa posibilidad en este tipo de situaciones. Tenemos que adaptarnos porque la realidad es que vamos a seguir viviendo con el COVID, o sea, el COVID todavía nos acaba. Entonces tenemos que seguir viviendo con eso y adaptarnos a la nueva condición. Después, el término se utilizó en ecología, unos cuantos años después, este es 60s y 70s y este es en el 73. Entonces, es un artículo, un paper que se llama Resilience and Stability of Ecological Systems, de C.S. Holling, es muy importante
No es difícil de leer, si les interesa les recomiendo que lo busquen. Aparte, como es del 73, pues está disponible en todos lados. Y él lo que estudiaba era la variación de población de especies en el tiempo, que es lo que vemos en la ecología, ¿no? Qué diferentes especies hay en un ecosistema y cómo interactúan entre sí. Entonces, una de las variables importantes que podemos graficar es, pues, cuánta población hay de cierta especie y cuánta población hay de otra especie. La idea original era un equilibrio estático, es decir, que pues, había un punto en la gráfica que era el punto de equilibrio, el punto ideal de balance entre la población de la especie X y la población de la especie Y, y que si cualquier cosa, si empezábamos a cazar venados y de pronto pues ya cambia la población de venados, pues la población de conejos, por ejemplo, se saldría de control porque ya nos fuimos afuera de ese punto de equilibrio. Esa es la noción tradicional, esa es la noción previa a C.S. Holling. C.S. Holling lo que nos dijo es que no necesariamente es cierto, que este equilibrio no tiene por qué ser estático. Entonces, el nuevo paradigma y lo que definió o introdujo C.S. Holling fue el equilibrio sutil y dinámico, donde vemos que pues, hay diferentes regiones de equilibrio entre las especies y que pueden estarse moviendo. Si hay una adversidad, un evento inesperado, que dijimos que eso tiene que ver con la resiliencia, podemos saltar a otro nivel de equilibrio y que los dos niveles de equilibrio son buenos. Es decir, que no porque haya un cambio que nos saque de esa estabilidad, pues va a valer todo, ¿no? Sino que pueda alcanzarse un nuevo equilibrio donde haya a lo mejor más de una especie o menos de la otra especie, etcétera. Entonces, lo importante no es tanto ya la cantidad de especies que tenemos, sino las relaciones que hay entre sí. Es decir, que tal se come a tal y este otro se come a tal, etcétera, ¿no? Y que esas relaciones se mantengan, aunque vayan variando la cantidad de individuos que hay a lo largo del tiempo. Y lo importante es que hay múltiples estados de equilibrio y la idea es que vamos a hacer una transición entre diferentes estados de equilibrio, es decir, podemos ir saltando entre diferentes estados de equilibrio. Entonces, si hay un evento, como dijimos aquí, una situación adversa o una perturbación, en vez de que pues, todo se vaya, empezamos a tener muchos problemas, por el contrario, simplemente nos hace saltar a otro estado de equilibrio. O sea, cambiamos, nos adaptamos, pero seguimos funcionando y seguimos prosperando. C.S. Holling se dio cuenta que los ecosistemas funcionan así, dentro de ciertos límites. Obviamente, lo que hemos hecho del 73 al 22, pues es sacar de cualquier límite razonable a muchos sistemas y eso lo lleva pues a la extinción. Entonces, esto, como hay una transición constante, ya el estándar no va a ser el equilibrio, sino lo más importante va a ser una fluctuación y un cambio constante. Y ese no equilibrio o estabilidad dinámica es justamente lo que podemos llamarle resiliencia. Y también está muy relacionado con la evolución. Obviamente, la evolución es a una escala temporal de mucho, mucho más grande, cientos de miles de años. Pero pues hay ahí una adaptación constante de las especies ante condiciones cambiantes. Entonces, al final del artículo, escribe esta frase que me parece muy buena porque explica muy bien en qué consiste la resiliencia y lo vamos a poder adaptar muy bien a las ciudades, porque nosotros no vamos a estudiar ecosistemas a lo largo de toda la clase, vamos a ir tocando esos temas eventualmente, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el medio construido. Entonces, él dice que un sistema resiliente debe ser capaz de absorber y acomodar eventos futuros en cualquier forma inesperada que puedan tomar. Es decir, no solamente va a haber perturbaciones, no solamente va a haber eventos adversos, sino que no sabemos cuáles van a ser o no sabemos cómo van a ser. La situación es que la naturaleza funciona así. Sabemos que tiembla en la Ciudad de México, pero no tenemos la menor idea de cuándo va a ser el siguiente sismo. Sabemos que va a volver a temblar como tembló en el 2017 o en el 85. O sea, eso es lo único seguro que tenemos, que
seguramente va a haber un sismo igual o más fuerte, pero pues puede venir en 5 años, 30 años o en 50 años. A lo mejor la mayor probabilidad es como entre unos 20 años, ¿no? Pero pues igual podría haber dentro de 5 años un sismo, porque es algo probabilístico. O un huracán. Sabemos que a lo mejor hay unos 4 o 5 huracanes al año que pegan en México, pero no sabemos si van a ser más, si van a ser menos, dónde, de qué categoría van a ser, qué tanto daño van a generar. Entonces hay una enorme incertidumbre y tenemos que poder adaptarnos a esta incertidumbre. Y para dar un pequeño ejemplo, que lo da C.S. Holling en su artículo, vamos a hablar brevemente de un sistema del bosque del Atlántico canadiense, es decir, en el este de Canadá hay bosques enormes y de las especies principales pues va a ser el abeto balsámico, que es la pícea. Nosotros les llamaríamos pinos, pero sí son dos especies diferentes, aunque se parezcan mucho. Y también resulta que hay una polilla que se llama, este nombre, no este es el nombre científico, Coristoneura fremani, pero resulta que son extremadamente raras. Es decir, si ustedes son entomólogos y se van a estudiar estas polillas, pues pueden pasarse un mes sin poder encontrar un solo espécimen de esta polilla. Y no quiere decir que esté en peligro de extinción. Ahora, en el bosque normalmente es mucho más prominente o hay muchos más abetos balsámicos que píceas. Entonces, ahí tenemos un punto de equilibrio. Mayoritariamente abetos balsámicos, algunas píceas y extremadamente raro el que haya estas polillas, pero las hay. Resulta que cada 50 años o más ha habido 6 eventos masivos desde 1700. Es decir, que cada 50 años que hay una sequía prolongada, que dure 10 años la sequía, muy, muy, muy prolongada, donde aumentan mucho los riesgos de incendio, resulta que esta sequía promueve que se multipliquen exponencialmente estas polillas. Y de ser extremadamente raro, pues se tapiza todo el bosque de estas polillas. Y estas polillas se alimentan del abeto balsámico. Entonces, cuando la sequía promueve la explosión de estas polillas, pues acaba, ¿no? Es decir, es una plaga que destruye casi la totalidad de abetos balsámicos. Y ahí hay otro punto de equilibrio, ¿no? Hubo un evento adverso y ese evento adverso hizo que cambiaran las poblaciones de estas especies. Obviamente después de que se comen todos los abetos, pues se mueren todas las polillas porque ya no tienen alimento. Y el bosque luce bastante diferente. Hay mucha menor densidad de árboles, pero eso es parte de los ciclos naturales porque entre más densidad, más árboles hay por metro cuadrado, es más fácil que haya un incendio. De hecho, las medidas de prevención de incendio, pues es talar ciertos árboles en todo el bosque para reducir un poco esa densidad para que haya un menor riesgo de incendio. Entonces, la polilla ayuda a dificultar, aunque podemos pensar que acaba con el ecosistema porque es una plaga, realmente disminuye la densidad del bosque y eso protege a todo el bosque y a todas las especies ante un incendio en una sequía prolongada. Eventualmente, resulta que a la pícea le gusta crecer o crece más rápido cuando el bosque tiene menor densidad. Entonces, después de que la polilla mató a todos los abetos, la pícea empieza a crecer y crecer y crecer. Entonces tenemos un bosque que se ve diferente. Es un bosque que tiene muchas más píceas que abetos. Después, al abeto le gusta crecer a la sombra. No le gusta crecer en el sol directo. Entonces, cuando crecen las píceas, le dan sombra a los abetos y los abetos empiezan a crecer nuevamente. Y los abetos crecen mucho más rápidamente o en mucho mayor cantidad que la pícea. Entonces, eventualmente, los abetos van a desplazar a las píceas y vamos a regresar al punto original, donde tenemos un bosque, donde hay muchos más abetos
que píceas y la polilla es extremadamente rara. Si se dan cuenta, fue un ciclo y eventualmente va a volver a haber una sequía y esa sequía va a promover que salgan las polillas que van a comerse a los abetos, va a crecer la pícea, después va a crecer el abeto y regresamos al punto original. Pero lo que podría parecer una tragedia, que es esta plaga de polillas, realmente es parte del ciclo natural y es parte de una dinámica de transición entre diferentes puntos de equilibrio. Les vamos a hablar más adelante de lo que es la biomímesis, pero la idea es poder aprender de cómo funcionan estos sistemas y poderlo aplicar a pues, los sistemas humanos y a los sistemas urbanos. Entonces, no sé si tengan hasta el momento alguna duda de qué es la resiliencia en general, cómo se aplicó al ámbito psicológico y después cómo se aplicó al ámbito ecológico. No, todo bien. Todo bien, profe. Muchas gracias. Gracias. Entonces, continuamos. Y ahora sí, vamos a aplicar el término a las ciudades. Ya hablamos de qué es resiliencia y ahora vamos a hablar de qué es la resiliencia urbana. Entonces, hay una fundación que se llama la Fundación Rockefeller, que fue creada hace ya muchas décadas por la familia Rockefeller y se dedica a estudiar el ecosistema urbano y cómo se pueden mejorar las ciudades. Entonces, ellos en los 60 promovieron este libro de esta autora Jane Jacobs que se llama La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, que fue la primera vez que se preguntaron o que empezaron a darse cuenta que a lo mejor el construir estos suburbios americanos que vimos las imágenes la clase pasada, pues no era tan bueno y no era tan sustentable. Entonces ella empezó a poner eso en duda, a decir que realmente no eran sustentables los suburbios, o sea, que sí favorecían la economía, pero el medio ambiente pues era bastante malo. Y pues fue donde empezó a surgir todo esto del nuevo urbanismo, el desarrollo orientado al transporte, que también ya hicieron las lecturas de la clase pasada, pues vieron ahí que ahí expandimos o vemos, pudieron ustedes leer un poquito más acerca de esos temas. Ellos crearon hace, no sé, no tiene tanto, tienen unos 15, 20 años, este fundación o este proyecto que se llama las 100 ciudades resilientes, donde la idea pues es favorecer, ayudar a las 100 ciudades más grandes del mundo a desarrollar la resiliencia urbana. Y tiene una definición que me parece muy buena, es la que vamos a utilizar, que aquí se las voy a leer como viene directamente. Entonces, la capacidad de las ciudades para funcionar de tal manera que las personas que vivan y habiten en ellas, particularmente los pobres y los vulnerables, sobrevivan y prosperen sin importar con qué impactos o tensiones se encuentren. Entonces, esta parte de sin importar qué impactos o tensiones es muy parecido a lo que vimos aquí, ¿no? De eventos futuros de cualquier forma inesperada. Es decir, sabemos que va a haber impactos, pero no estamos muy seguros de cómo van a venir, cuándo van a venir. También nos divide ya estos eventos adversos en dos. Nos habla que hay impactos y nos habla también que hay tensiones. Y aquí lo tenemos. El impacto, pues es, imagínense, como un choque de un auto. Eso es un impacto, o que cae un meteorito. Por eso llamamos que impactó el meteorito, porque es algo muy rápido, que es transitorio, es decir, de una duración muy corta, y es de una gran intensidad. Es algo muy fuerte, pero que va a dejar efectos inmediatos, pero también efectos que van a durar más a mediano y a largo plazo. Mientras que las tensiones van a ser de baja magnitud, pero van a durar más tiempo y van a ir causando estragos lentamente. También nos habla la definición que lo importante pues, es la resiliencia urbana, pero la resiliencia urbana es para las personas que están en la ciudad, ¿no? Es lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Esos sistemas urbanos son para las personas, no son para los automóviles o para las casas. O sea, al final de cuentas, lo más importante pues son las personas que van a vivir en las ciudades. Y esta parte la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero ya hablamos un poco de la desigualdad
en la clase pasada. Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de algo que consideren que sea un impacto y algo que ustedes consideren que pueda ser una tensión? Obviamente, de acuerdo a los impactos y tensiones que pudiera sufrir una ciudad. Por ejemplo, la pandemia. Ok, la pandemia, Daniel, ¿qué tipo de evento crees que fuera? ah, pues de impacto, porque al principio pues todo el mundo entró en pánico y por ejemplo cerraron todos los negocios, todos los restaurantes y pues eso fue algo rápido y de gran intensidad que hasta ahorita nos viene afectando a largo plazo por toda la pérdida económica que se tuvo. Muy bien, sí. Realmente, o sea, tienes razón, pero también la pandemia, o sea, escogiste el ejemplo más complicado, porque, a ver, Daniel, ahorita regresamos a ese de la pandemia. ¿Qué pasó, Daniel y Andrés? Bueno, yo iba a decir que creo que el ejemplo que dice Daniel puede ser tanto impacto como tensión, ¿no? Porque al principio fue de impacto porque se cerraron todo de golpe, pero pues llevamos 2 años y pues genera más tensión que impacto. Sí, sí, de hecho, a eso iba. Andrés. Bueno, pues yo estaba pensando lo que pasó con la línea 12, de Ujú. que, y bueno, y todavía sigue sin funcionar, entonces eso sí creo que sería, bueno, yo digo que es impacto, pero no sé, tengo duda en eso. Sí, sí es un impacto. Eh, Ejemplos sencillos de impacto es un sismo, un huracán que llega de golpe, el huracán realmente está durante 4 horas, en 4 horas atraviesa una ciudad, eh, una inundación puede ser un deslave, eh, un socavón, todo eso es algo que sucede súbitamente y afecta fuertemente. Una tensión puede ser, por ejemplo, la escasez de agua, la inseguridad, eh, pues sí, van muy ligados muchas veces porque tenemos o sea, por ejemplo, si hay una falta de inversión en el sistema sanitario, eh, y eso pues puede ser una tensión a lo largo del tiempo, pero puede llevar a un impacto, ¿no? A que haya una inundación. Eh, ¿Qué pasó, Gina? Lo que había dicho de la gentrificación también sería una tensión, ¿no? Sí, la gentrificación es una tensión y aparte es una tensión que va, porque no sucede de golpe, ¿no? Se va desplazando a las personas poco a poco y también es una tensión desigual, porque beneficia a unos pero afecta a otros. Hay ciertas cosas, bueno, de hecho, todas estas, ¿qué es lo que nos habla aquí de los pobres y los vulnerables? Todos estos impactos son desiguales. Es decir, en un sismo, obviamente hay edificios que están en mejores zonas, mejor construidos, y los más afectados pues, van a ser otros, ¿no? En una inundación, pues hay ciertos lugares, o sea, ciertas colonias, municipios enteros que están en donde antes, hasta hace una par de décadas era todavía un lago, entonces pues son los más vulnerables, mientras que van a haber otros que difícilmente se van a ver afectados porque están en una zona más montañosa. Lo del metro, pues sí, o sea, la tensión en el metro, pues sería la falta de inversión, ¿no? O que sea inseguro, que sea lento, etcétera. Pero pues eso poco a poco va desencadenando de golpe varios impactos, ¿no? O sea, en 2021 hubo, 2020 hubo un choque en el metro, ¿no? 2021, 2020 creo que también fue, bueno, en estos últimos 2 años hubo un choque, se quemó el centro de control del metro, eh, falló la línea 12. Entonces, esos fueron eventos puntuales que generaron grandes afectaciones, pero pues también en parte pues son a causa de falta de mantenimiento, falta de inversión a lo largo de muchos años, tanto recientemente como anteriormente, ¿no?
la pandemia, como mencionaba Daniel, pues sí es o sea, empezó siendo un impacto porque fue algo muy fuerte. Los primeros meses, pues sí, o sea, todo cerró súbitamente, pero digo que todavía seguimos en pandemia y todavía sigue afectando a la economía, siguen habiendo, por ejemplo, en México, aunque ya no haya ningún cierre mandado por el gobierno, ha cambiado el comportamiento de las personas y con esta última ola, pues sí, hubo muchas personas que decidieron resguardarse por decisión personal y eso baja un poco la economía. También ahorita tenemos un problema en México importante por la falta de componentes de chips, entonces que eso afecta a la industria automotriz y pues México gran parte de nuestra economía es la manufactura automotriz, ¿no? Entonces, pues eso nos va a tener un menor, va a hacer que tengamos un menor crecimiento económico. Es decir, la pandemia se ha convertido en una mezcla ahí extraña de impacto y tensión en conjunto, ¿no? Entonces, por lo general, pues son fenómenos bastante complejos, pero sí podemos llegar a separarlo un poco en impacto y en tensión. Son muy buenos ejemplos los que dieron. Y para poder estudiar adecuadamente esta parte de los impactos de las tensiones, pues o sea, nos tenemos que preguntar qué se va a ver afectado, ¿no? Pues sí, o sea, la tensión o el impacto, ¿en dónde va a ser? Por ejemplo, decimos, falló el metro, entonces, ¿qué se vio afectado? Se vio afectada la red del transporte. Entonces, tenemos que estudiar las ciudades como redes urbanas. Ustedes ya estudiaron un poco de teoría de redes en sus clases de sistemas, ¿no? Por cómo tiene que ser todo esto de la programación de obras, la programación lineal, las rutas críticas, pues todo depende de este concepto de las redes. Entonces lo vamos a retomar aquí un poco y pues vamos a aplicarlo a este fenómeno en particular, que son las ciudades. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de una red, donde pues las redes tienen conexiones y tienen nodos, ¿no? Cada uno de estos puntitos es un nodo, que en este caso está representando una ciudad, pero vamos a ver que no necesariamente es una ciudad. eh, y pues las redes son las interacciones que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otra imagen, otro esquema, donde vemos que pues esto puede ser cualquier elemento dentro de una ciudad, ¿no? O sea, esto puede ser, por ejemplo, un edificio, otro edificio, esto puede ser una carretera, una calle, o esto puede ser la red de agua potable, o puede ser el sistema de transporte de residuos sólidos, eh, la red eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, en toda la ciudad podemos simplificar o representar de manera esquemática una ciudad como una red que está interactuando entre sí. Y las redes tienen ciertos elementos básicos. Ya hablamos del nodo y de la conexión. Aquí justamente tenemos este otro elemento que tiene por aquí la definición, que va a ser el hub. Pues pongo el término en inglés porque realmente no hay un término correspondiente en español, pero un hub va a ser un nodo que va a tener una enorme cantidad de conexiones. Esto es algo más arbitrario, no hay un umbral, decir, pues cuando tiene más de 10 conexiones ya es un hub, sino que es algo relativo. En esta red podemos ver que la mayoría de los nodos tienen una o dos conexiones. Entonces, cuando vemos un nodo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es considerablemente más que los demás. Entonces, podemos suponer que es un hub o esta de Denver, ¿no? Entonces, los hubs van a concentrar ese intercambio entre los diferentes nodos, porque van a ser un punto de paso, un punto de escala. Esto realmente pues, es un esquema simplificado de la red de aeropuertos de Estados Unidos. Son las diferentes ciudades y se le ven como que tiene más o menos la forma de Estados Unidos, ¿no? Y pues sí, Los Ángeles y Denver pues son de los aeropuertos más grandes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces es un punto muy importante porque se dan cuenta, si yo quiero volar de Seattle
a Atlanta, forzosamente tengo que pasar por Denver. O si quiero ir de San Francisco a Kansas City, pues tengo que pasar o por Denver o por Los Ángeles. Entonces, la mayoría de las rutas, de los caminos que voy a pasar de un lado a otro, van a pasar por alguno de estos hubs. Y esa es la importancia que tienen. Pero también es la fragilidad o la vulnerabilidad que tienen. ¿Qué pasaría si deja de funcionar el aeropuerto de Denver? Pues queda desconectado el oeste y el este de Estados Unidos. Entonces, pues son importantes, pero hay que tener en cuenta que son puntos débiles dentro de nuestras redes. Y en las ciudades vamos a ver que hay muchos elementos que pueden comportarse como hubs. Otro elemento que vamos a tener va a ser el clúster. Y aquí para comprender este concepto, nos están ayudando a colorear de manera diferente todos los nodos. Entonces, el clúster es, por así decirlo, un grupo. Si ustedes piensan y ven el grupo azul y el grupo amarillo, la mayoría de los puntos del grupo azul están conectados con otros nodos azules. Solamente hay un nodo que está conectado con un amarillo. Y lo mismo en el amarillo, ¿no? La mayoría de los nodos amarillos están conectados con otros nodos amarillos. Entonces, un clúster va a ser un conjunto de nodos que va a estar fuertemente interconectado entre sí y va a tener pocas conexiones con el resto de la red. Si ustedes piensan en las redes viales del país, esto funciona así. Podríamos pensar que esto es una ciudad y esto es otra ciudad. Entonces, para llegar a diferentes lugares de la ciudad, pues hay muchas vías posibles, hay muchas rutas, muchas calles, muchas conexiones. Pero si yo quiero llegar de la Ciudad de México a Pachuca, pues hay una o dos opciones, ¿no? O sea, tengo la opción de tomar la carretera de cuota y la carretera libre. No es lo mismo que llegar de Capozalco a Coyoacán, ¿no? Que hay 20,000 rutas. Si yo pongo el Google Maps, pues me va a ofrecer 5 o 6 rutas diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar como clusters. Y justamente la ventaja que tienen es que es muy eficiente el transporte entre los nodos de un propio clúster, pero es poco eficiente el transporte hacia nodos de otro clúster. Entonces, la vulnerabilidad es en las interconexiones entre clústeres. Por ejemplo, si el grupo amarillo quisiera comunicarse con el grupo azul, pero rompemos esta conexión, todavía hay la posibilidad de comunicarse, pero vamos a tener que dar una vuelta enorme porque hay que pasar por el grupo rojo para llegar a este grupo azul claro, que si estuviera esta conexión podría ser algo muy directo. Pero el grupo azul oscuro, si pierde la conexión con el grupo amarillo, se aísla totalmente del resto de la red. Entonces, ahorita vamos a aterrizarlo un poquito más a las redes urbanas. Pero no se tengan alguna duda acerca de este concepto de hub y de cluster. Bueno, No, ok, gracias. Entonces, digo que podemos suponer que una ciudad va a comportarse como si fuera una red, hablar de las redes urbanas. Si ustedes recuerdan en la clase pasada que vimos esa simplificación como la caja negra hablando del metabolismo urbano, había una entrada, una transformación y una salida. Y entonces esa transformación, que era la caja negra, pues es lo que vamos a considerar como el nodo. Y dijimos que la transformación se podía dar en una ciudad, en un edificio. Un edificio pues recibe agua potable y regresa agua residual. Entonces, en una ciudad, pues, la mayoría de los edificios pues van a ser estos nodos y van a estar interconectados. Y las redes pues van a ser justamente todos estos servicios urbanos que diseñamos y construimos los ingenieros civiles. Pues es la importancia de poder estudiar una ciudad como una red. Es decir, esto puede ser justamente la red de atarjeas,
y de alcantarillado, la red de abastecimiento de agua potable, pueden ser calles, avenidas, pueden ser el sistema de distribución eléctrica, etcétera. Entonces, lo importante aquí es que en un sistema, y eso también lo deben haber mencionado en sus clases de sistemas, hay que definir siempre una frontera, un límite de lo que estamos estudiando. Y el límite más sencillo en una ciudad, pues es la frontera física. Es decir, el límite de la Ciudad de México, pues es la mancha urbana. ¿Mm? Entonces, esa va a ser la frontera física. Pero si yo me pongo a establecer mi red urbana, me voy a dar cuenta que hay nodos de transformación que no están dentro de esta frontera física. La planta de tratamiento de Atotonilco no está para nada dentro de la mancha urbana de la ciudad, o el 90% de el sistema Cutzamala, ahí está Valle de Bravo, Villa Victoria, la planta de tratamiento de los berros, y que es la última, una de las plantas de bombeo, las 6 plantas de bombeo que hay ya en la última etapa, todo eso está fuera de la ciudad, o sea, no está ni cerca de la mancha urbana. Las centrales eléctricas, ya sea de carbón, solares, eólicas, nucleares, todo está fuera de la ciudad. Entonces, y todo eso va a proveer de servicios a esta parte interna. Entonces, hay conexiones de los elementos internos contra los elementos externos, contra estos nodos externos. Entonces, podemos definir otra frontera adicional que va a ser la frontera de influencia directa. Y va a ser importante porque es fundamental estudiar los impactos de esta manera. Si, por ejemplo, hay una manifestación y hacen un plantón sobre viaducto, imagínense que cierran viaducto durante 10 horas desde podemos que lo cierran a las 6 de la mañana y lo liberan hasta las 10 de la noche. Ahí hay una disrupción, hay un impacto que va a estar sufriendo la ciudad y va a ser un impacto bastante adverso, porque si quitamos viaducto, realmente pues la ciudad se haría un desastre, ¿no? En tráfico y transporte de mercancías y de personas. Ese va a ser un impacto dentro de las conexiones, dentro de las redes internas, dentro de la frontera física. Pero, ¿qué pasa si cerramos durante una semana la salida a Puebla? También va a ser un desastre, porque nos vamos a empezar a quedar sin productos, o sea, no va a haber manera de llevar todo lo que se está fabricando en otras partes de la ciudad hacia dentro de la ciudad, entonces los súper se van a empezar a vaciar. ¿O qué pasa si se daña, si dijéramos, si una turbina de una central carboeléctrica se rompiera o hubiera una fractura en alguno de los sistemas de enfriamiento y tuviera que dejar de generar esta turbina? Entonces, eso va a afectar al suministro eléctrico que va a tener la ciudad y hay riesgo de que haya apagones. No pasó nada en esta parte. Supongan que llega un huracán y por muy mala suerte pega donde está Laguna Verde. Y que a lo mejor tenemos demasiada suerte y lo único que pasa es que Laguna Verde se daña, pero no explota, ¿no? No queda la mitad de México radiactivo. Solamente se apaga el reactor y queda inservible. Seguramente nos vamos a quedar sin electricidad en la Ciudad de México. Aunque el huracán no haya llegado, aunque haya llovido nada más poquito en la Ciudad de México, va a haber un impacto muy fuerte en la ciudad. Y esto ha sucedido. Si ustedes recuerdan, en el norte, en Monterrey, a inicios del año pasado, pues hubo apagones muy fuertes. De hecho, un apagón que se quedó, creo que también en la Ciudad de México parte nos tocó, como 10 millones de personas o más nos quedamos sin luz en todo el país. No, fue más, fue un porcentaje bastante alto. Y todo fue porque hubo un problema en una línea de transmisión en medio de la nada en Tamaulipas. Entonces, pues,
hubo un incendio, al parecer, no sabemos exactamente cuál fue el origen o cuál fue la causa, y eso dañó una línea de transmisión y todo el país, Monterrey se quedó sin luz. Pero el incendio no estuvo en Monterrey. Entonces es la importancia de considerar estas dos fronteras diferentes. Y también muchas veces los elementos de la red que cruzan la frontera física son elementos de mucho mayor tamaño y mucha mayor capacidad que los elementos que únicamente están dentro. Es decir, no es la misma capacidad que tiene la carretera hacia Querétaro que la que va a tener ni siquiera periférico. O sea, la cantidad de automóviles que se pueden desplazar por esa carretera es muchísimo mayor porque está atravesando la frontera física. O los túneles emisores contra la red de atarjeas, por ejemplo, ¿no? O pues la línea de conducción del sistema Cutzamala contra pues toda la red de distribución de agua potable. Entonces sí hay diferentes tamaños de la red y son diferentes escalas, por eso lo estamos llamando aquí los macroelementos, los que están atravesando la frontera física, y los microelementos, los que están únicamente dentro de esa red. Y ahora sí podemos hablar de qué elementos van a hacer que una red sea resiliente. Entonces, abstraímos la ciudad a crear una red y ahora vamos a ver cómo podemos hablar de la red resiliente, porque es fácil hablar de una disrupción dentro de una red urbana. Les digo, puedo eliminar un nodo, puedo eliminar un punto de un elemento de la red y eso va a generar una disrupción. Entonces, dentro de la teoría de redes, ¿cómo podemos saber o cómo podemos cuantificar o evaluar esa resiliencia? Entonces, la idea de una red resiliente es que se va a poder adaptar a cualquier falla. Es decir, que no va a haber posibilidad de disrupción. Y aquí vamos a regresar a las dos definiciones de resiliencia. La definición de resistir o de rebotar al estado original, que es una definición de sistemas de ingeniería, es lo que le podemos llamar el fallo de manera segura, que les habrá pasado a su computadora, ¿no? La computadora se reinicia y como que se apaga y se vuelve a iniciar en modo seguro y como que la mitad de las funciones no operan, ¿no? No puedo hacer muchas cosas. Entonces, pues sí, transportamos 10 metros cúbicos de agua al día hacia la ciudad y de pronto se corta parte de la red de agua potable y pues sí, falló la red. Entonces, ahora solamente vamos a lograr que siga operando, pero va a seguir operando con 3 metros cúbicos, con 2 metros cúbicos por segundo. Y eso es bastante malo porque el que podamos sobrevivir con un quinto del agua de la que sobrevivimos cada uno de nosotros día a día, nos va a hacer, nos va a afectar bastante, sobre todo si se prolonga eso. Esa es la idea original de ingeniería, que no falle totalmente el sistema, que nada más falle parcialmente. La idea de la resiliencia no es esa. La idea de la resiliencia es lo que le llamamos un sistema seguro ante las fallas, que es parecido a esta idea de la resiliencia en ecología. Es decir, si hay una afectación, en vez de saltar a un sistema afectado, vamos a saltar a un estado de equilibrio. Es decir, y por eso nos habla aquí de modificar la topología y conexiones, que no es tan fácil en la infraestructura de la ciudad, porque no es como que se rompió uno de los 3 tubos de la línea de conducción del Cutzamala e inmediatamente pongo otro, ¿no? No, no es tan sencillo. Ahorita vamos a hablar cómo se puede lograr eso. Pero sí, es la idea de entraban 10 metros cúbicos por segundo de agua potable y de pronto hay una falla aquí, pero resulta que hay una vía alterna que diseñamos y planeamos para que en caso que fallara esta, pudiéramos mandarlo por otro lado y seguir suministrando 10 metros cúbicos. Entonces hubo un efecto adverso y saltamos a un nuevo estado de equilibrio y seguimos funcionando y prosperando adecuadamente, en vez de tener que irnos a un estado afectado o un estado de operación disminuida. Esa es la idea de las redes resilientes y es como tienen que operar las ciudades. Las ciudades no pueden operar de esta manera en modo de seguridad.
Entonces, ahorita vamos a regresar esa parte de las redes a las ciudades resilientes. Eh, este proyecto de las 100 ciudades resilientes, pues no solamente nos da esta definición, sino que hicieron todo un sistema de categorización para poder responder cómo podemos saber si una ciudad es resiliente, ¿no? Entonces crearon una serie de cualidades, una serie de categorías, y esto no lo vamos a ver, nos lo vamos a mencionar, pero dentro de cada categoría hay 3 objetivos y la idea de los objetivos es que los objetivos son medibles. Entonces yo puedo medir ya sea cualitativa o cuantitativamente y dar un número para poder saber qué tan resiliente es mi ciudad. Como nada estamos viendo nosotros de paso esta parte de la resiliencia, pues no vamos a entrar tan profundo en esto, ¿no? Pero parte de la lectura que van a tener para esta clase es de ejemplos de resiliencia en diferentes ciudades y está tomado de un documento justamente de la Fundación Rockefeller, que de hecho lo tienen ustedes en su bibliografía y si les interesa pues pueden buscar ahí más información. Vamos a ver lo que es bastante interesante, es que es un enfoque holístico y multidisciplinario. Es decir, cuando veamos estas categorías, hay algunas que no nos atañen mucho a los ingenieros civiles o a los ingenieros en general. Es decir, es algo que la resiliencia urbana la tienen que generar y diseñar muchas profesiones. Gente del sector salud, economista, de ciencias políticas, etc. Y eso es lo importante en la actualidad de poder trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, entrando a las cualidades, la primera que vamos a tener unas, son 3 o 4, 2, 3 cualidades, que van a ser cualidades que vamos a tomar directamente de la teoría de redes. Y la primera va a ser un sistema robusto, que es lo que tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos 6 nodos y todos los nodos están interconectados entre sí. Pero, como pueden ver, hay una serie de conexiones que son, aquí literalmente son más gruesas que las otras, pero la idea es poder representar que tienen una mayor capacidad. Hablamos muy brevemente en los planes urbanos de algo parecido. De la jerarquía de calles, donde hay unas calles más grandes, que son las avenidas, que pueden llevar más carros, y hay unas calles más pequeñas. También, pues en la red de drenaje, pues los colectores, los emisores van a ser más grandes que la red de atarjea. Pero incluso dentro del sistema de distribución de agua potable, pues donde todas son líneas todas son las redes de distribución, la idea es que haya algunas tuberías que sean más grandes que otras. Y esas tuberías son las que van a darle la robustez al sistema. La idea es que si mi tubería va a estar llevando normalmente 10 litros por segundo, algunas tuberías hagan que puedan llevar 20 litros por segundo o a lo mejor 30 litros por segundo, aunque normalmente solamente van a estar llevando, casi, o sea, el 99% del tiempo van a estar transportando 10 litros por segundo. La idea es que es una capacidad, es como comprar un seguro, es una capacidad adicional que no voy a utilizar usualmente, pero que en caso de que haya una disrupción, eso me va a permitir que estas redes o estos elementos que tienen capacidad adicional absorban esa capacidad. Es decir, si yo tengo 3 tuberías de 10 metros cúbicos de 10 litros por segundo cada una, y una se rompe, y estas nada más tienen 10 litros por segundo, una capacidad de 10 litros por segundo, pero la red en total está transportando 30 litros por segundo. Entonces, estas dos se van a ver superadas y van a fallar también. La presión va a ser muy alta y se van a tronar. Entonces, nuestro sistema no fue resiliente porque no fue capaz de adaptarse y de encontrar un camino alternativo. La idea es que a lo mejor tenía 30 litros por segundo y una era de 10, otra era de 10 y a lo mejor la otra fue de 20. Entonces, si falla una de las de 10, pues sigo teniendo capacidad de 30 litros por segundo porque esta va a llevar 10 y esta otra va a llevar 20.
y no va a haber disrupción en el sistema y entonces nuestro sistema es resiliente. Obviamente ahí hay un problema, porque si falla la de 20, pues ya las de otras de 10 ya valieron, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy ingeniosos para que puedan fallar diferentes elementos del sistema y aún así tengamos esa capacidad suficiente. Obviamente viene ahí el reto o la duda de, bueno, ¿qué tanta capacidad adicional agrego? Y esa es la labor del ingeniero, trabajar con la incertidumbre porque no hay manera de saberlo. No sé cuándo va a llegar el evento extremo, o sea, no sé cuándo se va a romper una de las tuberías de la red de agua potable o cuál se va a romper. Entonces, tenemos que echar mano de la probabilidad de la estadística y hacer ese tipo de análisis para ver cuál es la capacidad adicional que debo agregar de manera económica. O sea, no puedo agregar sobrecapacidad al por mayor, de tal manera que ese costo de esa capacidad extra fue mucho mayor que el costo de los daños que hubiera tenido. Y eso es algo que ustedes habrán visto en estructuras. La idea de un edificio no es que el edificio nunca se caiga con cualquier sismo. La idea de, bueno, o sea, no, decir, la idea es que no se caiga. O sea, la idea no es que no hagan daños. La idea es que el edificio no se caiga. Es decir, a lo mejor si un sismo es lo suficientemente fuerte, el edificio queda bastante dañado, incluso queda inservible. Pero el edificio no se cayó, porque cuando se cae es cuando perdemos vidas. Si se dañó el edificio, pues está bien, se reconstruye, ¿no? Lo importante es evitar la pérdida de vidas. Pero yo podría, si quisiera, pues hacer unas columnotas de unos 3 metros de diámetro para que aunque llegue un sismo de intensidad de 9, pues no haya ni una grieta mínima en mi edificio, ¿no? Pero el costo de hacer eso en todos los edificios de la ciudad sería excesivo. Entonces hay que alcanzar un muy buen balance entre capacidad extra y el costo adicional. Y hay que tener cuidado de no depender de un solo nodo o una sola conexión robusta, que pues lo hacíamos con anterior en el túnel emisor central hasta que dimos cuenta que estaba a punto de fallar y por eso agregamos una conexión adicional. Lo hacemos en la actualidad con Atotonilco, donde si falla Totonilco o sea, vamos a enviarle todas nuestras aguas residuales completas a Tula y de hecho hace poco llovió fuerte en la Ciudad de México, en Tula llovió poco, pero todo ese drenaje sobrepasó la capacidad de la planta Totonilco y pues hubo bastantes afectaciones y pérdidas humanas en la ciudad de Tula, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Y en la actualidad dependemos de un solo nodo que es Atotonilco y dependemos de un solo nodo que es Cutzamala. Que ya ha tenido fallas, ha tenido problemas y se queda toda la ciudad sin agua, bueno, casi toda la ciudad sin agua, porque el resto de pozos proveen de manera local y no son suficientes para poder tener esa capacidad adicional en caso de que falle el sistema Cutzamala. Entonces, eso es lo que nos proporciona un sistema robusto. Por otro lado, un sistema también puede ser redundante y la idea de la redundancia es que hayan caminos adicionales, múltiples maneras de llegar de un punto a otro. Es decir, aquí nada más vamos a tomar en cuenta este nodo verde y este nodo verde. Y yo quiero llegar de aquí a acá. Puedo llegar por esta ruta azul, pero también puedo llegar por la ruta roja, creo que es, o por la ruta azul oscuro, o por la ruta amarilla. Entonces, en caso de que se rompa esta ruta azul, no hay problema, no hay afectación porque yo puedo tomar esta ruta alternativa, que es lo que sucede mucho con las redes de transporte. Cuando están reparando una calle, siempre nos dicen, pues busque vías alternativas. Entonces es importante diseñar nuestros sistemas para que tengan estas capacidades sobras y diversidad de caminos posibles para que si falla alguno, pues no haya disrupción en ese transporte dentro de las redes. Pero lo mismo que la robustez, no tiene sentido agregar redundancia y más redundancia y más redundancia, porque el costo va a ser demasiado. Y si agregamos redundancia además, ahí empezamos a entrar a recursos que es muy probable que no sean utilizados.
Y también es importante que la redundancia sea hecha a propósito y que no sea un error de diseño, ¿no? Que no haya puesto múltiples vías porque no supe cómo hacerlo, ¿no? Es importante que sea un diseño intencional y bien hecho y que no exceda los costos que podemos tener. El siguiente elemento, y es el más complicado de implementar, o sea, esto es fácil de implementar en el diseño de infraestructura urbana y nos va a ayudar a tener resiliencia dentro de nuestra ciudad. El siguiente es la flexibilidad y es lo que es complicado de implementar en realidad en un sistema urbano. La idea es que la red pueda cambiarse a sí misma para poder adaptarse a condiciones cambiantes. Entonces, imagínense que tenemos estos dos nodos y que los estamos conectando por esta ruta verde. Y resulta que de pronto perdemos este camino. Se dan cuenta que ya no está esta ruta. La idea es que originalmente entre este nodo y este nodo no había ninguna conexión. Entonces la flexibilidad es que mi red pueda crear un nuevo camino y pueda moverse por ahí para evitar esa disrupción. Es decir, está cambiando sus conexiones para encontrar nuevas y mejores rutas. Esto es complicado de crear, se puede hacer sobre todo con sistemas distribuidos y modulares, es decir, si en vez de tener una planta de tratamiento en Totonilco que trate 30, 40 metros cúbicos por segundo, tuviéramos 10 plantas en diferentes partes de la ciudad que trataran 4 metros cúbicos por segundo, pues la flexibilidad del sistema sería considerablemente mayor. Una forma de adaptación rápida que hemos visto últimamente fue lo que pasó con la línea 12 del metro. Falló la línea 12 del metro y de inicio lo que se hizo fue para sortear ese tramo de 3 o 4 estaciones, se puso una red de RTP y fue lo que de hecho incluso era gratuita, donde uno podía llegar hasta esa parte del metro y después transportarse por eso que faltaba. Y también se hizo cuando se estuvo reparando la línea A, que es la que va hacia Los Reyes, ¿no? En diferentes tramos donde había disrupción del sistema, creábamos una nueva conexión que era ese transporte público. O sea, así es como debería poder funcionar o debemos buscar la manera de implementar eso en nuestra ciudad. Estos son los principales elementos que nos permiten generar resiliencia en una ciudad directamente a partir de la teoría de redes, ¿no? Aplicamos este elemento más técnico y podemos ver cómo aplicarlo para tener resiliencia en una ciudad. Pero también hay otros dos elementos que nos permiten generar resiliencia, que son elementos un poco más sociales. Entonces, uno es lo que en inglés le llaman to be resourceful, que una traducción aproximada en español es el ingenio o ser ingenioso. Entonces, es que los habitantes y los gobernantes puedan encontrar esa creatividad para tener nuevas formas de saciar necesidades, de alcanzar metas o de resolver problemas o de resolver impactos que se están presentando. Pero para eso tiene que haber muy buena coordinación. Coordinación entre personas, entre dinero y entre los sistemas físicos para poder reaccionar rápidamente. Que cuando fue el sismo de 2017, tardamos aproximadamente un día en poder articular esa respuesta como ingenieros para hacer las revisiones estructurales, cuando tendría que haber sido algo que ya tendría que estar, yo espero que ya esté planeado, que exista un plan que para el próximo sismo sea mucho más rápido y en vez de sentarnos y ver, ok, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a distribuir esos recursos humanos para revisar edificios en toda la ciudad? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué propones? Etcétera, sino que simplemente se ponga en acción inmediatamente el plan. Y el otro es el sistema reflexivo o de iteración, que primero depende de la incertidumbre, ya dijimos que estos impactos y estas tensiones no sabemos cómo van a llegar y cuándo van a llegar, y que tenemos que estarnos adaptando continuamente, que la nueva norma es el cambio constante y la adaptación constante. Entonces tenemos que hacer retroalimentación, estudiar, aprender de lo que pasó y poder aplicarlo y cambiar las condiciones. Entonces, un ejemplo importante fue después del sismo del 85, que se cayeron 400 edificios
aprendimos, estudiamos y modificamos las normas. Y en el sismo del 2017, que la intensidad fue menor, pero la magnitud de la aceleración fue mayor, únicamente se cayeron 40 edificios. Entonces, hasta cierto punto hubo un éxito porque fue más grave el sismo, pero se cayeron 10 veces menos edificios. Entonces, logramos implementar los cambios aprendidos en el sismo del 85. La idea es que en el siguiente sismo de la misma magnitud se caigan todavía menos edificios. También, a ver si está faltando. Ok, sí. Es importante que una ciudad resiliente sea inclusiva, es decir, que considera a todos los afectados, a todas las partes interesadas, y no que solamente sea la visión de unos o de otros, que es lo que decíamos, qué ejemplo estábamos dando, que afecta a la gentrificación. En la gentrificación, pues hay unos beneficiados y otros afectados. Hay quien pudiera pensar que es beneficioso la gentrificación, que es bonito que ahora pues se haya puesto padre la colonia, pero si ignoramos a los afectados, pues realmente no estamos generando resiliencia para todos. Y parte de esto pues va a hacer consultas donde realmente tomemos en cuenta la opinión de las personas y generar un sentido de pertenencia en la ciudad. Además, otro elemento es que todo esté integrado, ¿no? Que tiene esta idea de buena coordinación, buen intercambio de información, que no resulte que una secretaría necesite información de otra secretaría y nunca se las entreguen, ¿no? Que haya retroalimentación y haya aprendizaje continuo. Y la integración tiene que ver con la optimización global, que también lo deben de haber estudiado en sus clases de teoría de sistemas, donde la idea es que todo el sistema esté optimizado, quiere decir que a lo mejor ciertos subcomponentes no van a funcionar a capacidad completa, mientras eso beneficie al total del sistema. La idea no es optimizar cada uno de los elementos, sino optimizar el todo. Bueno, entonces esas son las cualidades o las categorías o las características con las que podemos decir si un sistema es o no es resiliente. Si yo estudio un sistema y veo que es robusto, redundante, flexible, integrado, etcétera, puedo empezar a decir que es resiliente. Y ahora, ¿en qué diferentes elementos tengo yo que ir aplicando o implementando la resiliencia? Y son estos elementos donde podemos ver que hay la multidisciplinariedad. Entonces, uno es primero generar liderazgo, tener buena estrategia, no solamente en el gobierno, ya vimos que también es importante el liderazgo de las empresas y que se tome en cuenta el liderazgo de la sociedad civil, que todas esas partes afectadas estén empoderadas, tengan capacidad de tomar decisiones y que pues haya una planeación integrada, ¿no? No que haya un plan para transporte, un plan para vivienda, un plan para otra cosa y que no tengan ningún punto en común estos planes. Todo tiene que trabajar en conjunto. La parte de salud y bienestar, podemos pensar que salud y bienestar tiene que ver únicamente con los médicos, que es esta parte de protecciones efectivas para la salud humana y la vida. Pero el bienestar es parte de la labor de los ingenieros civiles. Nosotros nos dedicamos a generar el bienestar en las personas, construyendo vivienda para todos, servicios adecuados, y también esto nos va a permitir que la gente tenga alimentación adecuada, ¿no? Esto a lo mejor es un poco más de políticas públicas, de cómo se promueve el campo, qué tipo de alimentación se promueve entre las personas. Pero esta parte de vivienda y servicios sí tiene que ver con los ingenieros civiles y se conecta con la parte del sistema de salud. Economía y sociedad, como les digo, también hay otros elementos que no son directamente lo que hacemos los ingenieros civiles y por eso tiene que haber multidisciplina para que diferentes profesiones puedan desarrollar la resiliencia. Les tiene que haber una identidad colectiva de comunidad, que era parte de lo que tiene que ver con la gentrificación. El problema es que se pierde esa identidad de la comunidad. Tiene que haber Estado de Derecho, tiene que cumplir la ley, tiene que haber seguridad. Entonces ahí por ahí vamos viendo qué nos va faltando a nosotros. Y economía sostenible, eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero una economía sostenible es que tenga diversidad de actividades económicas. Si ponemos todos nuestros huevos en una canasta, es lo mismo de
no tener suficiente robustez. Falla un sistema, falla un punto del hub y todo vale. Detroit en los 70s era una de las ciudades más ricas de Estados Unidos porque tenía la industria automotriz y el 90% de la economía de Detroit era la industria automotriz. De pronto salieron más carros europeos, carros asiáticos, las fábricas se vinieron a México y Detroit ahora es una de las ciudades con mayores problemas sociales en Estados Unidos porque no diversificaron su economía. México, igual en los 70s, dependíamos casi exclusivamente del petróleo. De pronto hubo la guerra del Yom Kippur, donde subió mucho el precio del petróleo por el boicot que hizo Medio Oriente, y ya nosotros nos sentíamos que éramos ricos. De pronto se acaba ese boicot, se cae el precio del petróleo y nos sumimos en una crisis que duró 30 años. Entonces, depender exclusivamente del petróleo, pues es, aparte de los problemas ambientales que tienen los combustibles fósiles, económicamente no es una muy buena idea a largo plazo. O sea, no podemos depender de solamente una industria como país. ¿Qué otro sistema? Ah, mira, aquí, esto aquí debería ser otra categoría de resiliencia. Esto se me... Ah, no, ¿qué está pasando aquí? Sí, o sea, también hay que reducir la exposición o la fragilidad que va a tener las personas, y esto lo hacemos también nosotros con la infraestructura. Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, tener buena infraestructura, buen mantenimiento de la infraestructura y buena planeación urbana. Y no solamente que el plan se quede en papel, sino que realmente se aplique, que es lo que nos falta. A veces hay unos planes muy bonitos aquí en México y lo que se acaba haciendo es totalmente diferente, ¿no? Asegurarnos que la infraestructura nos pueda proveer de servicios críticos, es decir, incluso en momentos en los que hay grandes afectaciones y haber planeado bien ante contingencias, que es lo que les comenté del sismo. Y los ecosistemas también nos van a dar servicios. De hecho, vamos a hablar un par de clases acerca de los servicios ecosistémicos, pero eso lo dejamos un poquito más para adelante. Y otro elemento donde podemos generar resiliencia va a ser en las comunicaciones y movilidad, ¿no? Que haya múltiples modos de transporte que sean asequibles. En el Estado de México es carísimo el viajar en pecero y la calidad está por los suelos. Y planear bien en qué va a pasar si algún sistema se cae, ¿no? Como el metro de la Ciudad de México, cuando se quemó el centro de control, no había ningún plan y fue un desastre y sigue siendo un desastre. Por eso aumentó la congestión del metro porque trabajamos a medias con un sistema improvisado y no parece haber muchos planes para volver a construir un sistema de control moderno, porque es caro, pero se tiene que invertir en eso. No es algo que podamos dejar a que otros 10 años el metro siga operando ahí de manera improvisada. Y el problema de la resiliencia es que es algo muy desigual, que hay ciertos asentamientos, en los asentamientos de mayor nivel socioeconómico, suelen estar en las zonas más seguras, en las zonas de mayor estabilidad geológica, ante menores riesgos ambientales, es decir, no es donde hay fallas, no es donde se va a inundar, los edificios están mejor construidos, hay mejor planeación urbana, es donde los servicios funcionan bien, y como hay más dinero, si hay alguna disrupción, pues se suelen adaptar fácilmente, ¿no? Entre los asentamientos ricos, por lo general, ya tienen resiliencia. Entonces, la resiliencia la tenemos que generar prioritariamente en los asentamientos de menor nivel socioeconómico, porque fueron los que fueron relegados a las zonas de riesgo, porque muchos son o fueron asentamientos irregulares, que son barrancas, laderas, márgenes de ríos, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, y son los que además van a tener peores impactos estas zonas por el cambio climático. Tienen mala infraestructura que va a fallar fácilmente, entonces generar resiliencia y hacer ciudades sostenibles es promover lo que le llamamos la justicia ambiental, es decir, disminuir estas desigualdades promoviendo la resiliencia a los más afectados y a los que tienen menos recursos. Ahora, ya no nos queda mucho tiempo, creo que me fui un poco más lento en esta primera parte, pero está bien. No sé si tengan alguna duda de estas cualidades o características que forman o que nos permiten desarrollar la resiliencia en general. Si no, vamos a pasar a la última parte de la clase, que es ver un ejemplo aplicado, que es el plan de resiliencia de la Ciudad de México.
Desde hace unos 8 años se creó una oficina de resiliencia de la Ciudad de México, que creo que es parte de la SEDEMA. Se desarrolló con este marco de Rockefeller de 100 Resilient Cities, sigue todo este sistema de cualidades y características que les hablé. La idea es que busque un enfoque integral con la zona metropolitana del Valle de México, pero ahí está, ahí hay un problema, ¿no? Porque es plan de resiliencia de la Ciudad de México, no plan de resiliencia de la zona metropolitana. Entonces, pues solo incluye nuestras 16 alcaldías y los municipios que son los más poblados y que son parte integral de la ciudad, pues ahí a ver cómo le hacen, ¿no? La resiliencia de la ciudad son un todo, no podemos tomarlas en cuenta por separado. Se hizo en 2016, había un plan a corto plazo que creo que por ahí mucho no se ha aplicado, o ya deberíamos ir mucho mejor de lo que estamos, y un plan a largo plazo hasta 2040. Entonces, hay 5 ejes temáticos que ahorita vamos a mencionarlos brevemente. Primero, vamos a ver un poco, o sea, este documento lo tiene también en su bibliografía, es bastante interesante y muy visual, entonces tiene muchos de estos diagramas y muchos mapas para que lo vean. Y tiene ahí las tensiones e impactos. Se hizo una encuesta como esta que deben haber visto en planeación, el método Delphi, donde le preguntamos a expertos y cómo consideran que es el riesgo y probabilidad de tener impactos. De hecho, si ven por ahí hay un riesgo de epidemia, ¿no? Y pensaban que la frecuencia iba a ser baja, eso concuerdo, o sea, espero que en nuestra vida nos toque otra epidemia, pero el riesgo iba a ser medio, ¿no? Y como que ahí la severidad ahí nos falló completamente, ¿no? Pero ven erupción volcánica, incendios, socavones, terremotos, contingencias, desabasto de agua potable, muy probable, muy grave y efectivamente ha pasado varias veces en los últimos años, ¿no? Entonces, como vemos, pues ustedes pueden ver con calma los diferentes tensiones e impactos a los que sufrimos en la Ciudad de México o a los que tenemos riesgo específicamente en nuestra ciudad. Además, gracias al cambio climático, que eso lo vamos a ir mencionando un poco, bueno, vamos a hablar de eso un poco en la clase siguiente y lo vamos a mencionar también con más detalle un poco más adelante, cuando tenemos más conocimiento para explicar con detalle. Pero la idea es que va a aumentar la temperatura y por lo general va a llover menos, ¿no? Entonces, eso va a ser bastante malo, ¿no? Menos lluvia, menos agua, menos agua potable. Más calor, más necesidad de agua, entonces ahí se conjunta y es bastante malo. Y luego es importante tener en cuenta no solamente los impactos a nivel ciudad, como ven, solamente no consideran aquí Naucalpan o Texcoco, que pueden ser bastante importantes, ¿no? Sino que también hay que tomar en cuenta los impactos distribuidos, es decir, cómo se distribuyen a lo largo de toda la ciudad. Y como pueden ver ustedes, no toda la ciudad está sujeta a los mismos riesgos. Lo que era el lago, y eso lo vamos a hablar más adelante, vamos a ver justamente cómo podríamos resolver este tipo de problemas. Lo que era el lago, pues está sujeto a inundaciones. Pero también como es la plancha de asfalto con la isla de calor, está sujeta a olas de calor. En el sur, es más boscoso, hay menos riesgo de olas de calor, pero como están todas las laderas de los montes, pues hay un mayor riesgo de deslaves. Y ha pasado, ¿no? Por aquí, sí fue el cerro del Chiquihuite, ¿no? Creo que está en la Gustavo Madero. Entonces, también aquí en esta parte, aquí hay un cerro que divide el Estado de México y la Ciudad de México, y ahí pues, fue deslaves, lo vimos en esta temporada de lluvias, ¿no? Entonces, pues todas las delegaciones están sujetas a una cierta cantidad de riesgos. Aquí como que Coyoacán parece no estarlo, pero seguramente también tiene riesgo de alguno de estos elementos. Aquí lo pueden ver ustedes un poco más detallado de cómo son los fenómenos, la sequía y qué tipo de impactos van a crear. Por la sequía puede generar incendios y los incendios es un impacto, ¿no? La ola de calor, pues el impacto, si hay una ola de calor que dure 2, 3 días, pues van a haber muchos fallecimientos. La sequía podría ser una tensión porque eso va a hacer que se desarrollen menos o que no podamos regar adecuadamente los cultivos. La temperatura, por ejemplo, nos dice, eventualmente el mosquito va a llegar a la Ciudad de México, entonces el Zika, el chikungunya, todo eso nos va a llegar
a la Ciudad de México, y vamos a tener lo que tienen que lidiar con eso otras partes del país, vamos a tener que empezar a lidiar nosotros en la ciudad. Entonces les recomiendo pues, que ustedes lean pues, con detalle todo lo que dice aquí, no es mucho, para que vean cómo se ligan estos fenómenos meteorológicos que nos van a los impactos. Pero en primer lugar hay que ver algo interesante. Vimos que los impactos y tensiones no solamente eran meteorológicos o climáticos, podían ser sociales. Y se dan cuenta aquí, es la crítica que yo le hago, es que no hay muchos impactos sociales. ¿Dónde está la tensión de la inseguridad que nos ha afectado durante 10, 12 años, ¿no? ¿Dónde está más tiempo? Ya tenemos 15 años y seguimos todo, o sea, no ha mejorado en lo más mínimo la inseguridad, ¿no? O sea, eso es una tensión bastante grave. O no solamente la inseguridad, o sea, si han tenido alguna experiencia con trabajar con un ministerio público, pueden ver que ahí el Estado de Derecho está por los suelos. Entonces, eso no está en este plan y es bastante grave. Entonces, ¿cuáles son los 5 ejes de acción? Y van a ver que justamente no está esta parte que les estoy comentando. El primero es fomentar la coordinación regional, donde la idea es hacer proyectos en conjunto con la zona metropolitana del Valle de México, pero digo, desde la concepción está mal, tendríamos que haber hecho una oficina de resiliencia de la zona metropolitana del Valle de México. Y voy a ser interesante porque entonces ya tenemos elementos administrativos horizontales y que van a conectar diferentes regiones político-administrativas, donde es el problema que la zona metropolitana se rige por un lado y la Ciudad de México por otro lado y está desconectado por diferencias políticas, por desigualdad económica y no hay colaboración. Entonces, la idea sería poder hacer estos proyectos en conjunto, como lo fue en su momento la línea A y la línea B del metro, que trabajaron juntos la Ciudad de México y el Estado de México, o como fue el tren suburbano, para poder interconectar lo que es un todo. La resiliencia hídrica, que es fundamental, pues sí, es bastante irónico que tenemos riesgo de inundaciones y de sequías. Y aparte, el acceso al agua es muy desigual. Hay gente que no tiene ningún problema de acceso al agua y hay otros que reciben agua unas cuantas horas, una vez a la semana. Entonces, los planes de acción pues serían reducir justamente esa desigualdad e invertir particularmente en los más vulnerables. La otra parte que va a ser de la infraestructura verde y azul, que les comento que es los sistemas de drenaje urbano sustentable, pues vamos a tener una serie de clases, como 3 o 4 clases para hablar específicamente de eso. Además, otro elemento de acción va a ser el sistema de movilidad integrado, donde la contaminación es mala, tenemos bastantes problemas y ha ido empeorando, o sea, ya mejoró y luego volvió a empeorar y ahorita está empeorando. Se hacen planes de transporte público sin consultar a la gente y por eso tienen mucho rechazo como el Metrobús. Creo que no se ha construido en el sexenio, a lo mejor se ha construido una línea de Metrobús, prácticamente ninguna. Cuando habíamos construido como 3 líneas de Metrobús por sexenio, ahorita no llevamos absolutamente ninguna porque los planes se han hecho muy mal. Ya no hemos construido ninguna línea de metro y la última que construimos hace 10 años se hizo mal, ya no funciona. También cuando antes se construían como 2 líneas por sexenio, se ha perdido esa inversión y por el contrario se ha invertido. En vez de haber hecho un segundo piso que sí ayuda a los automóviles, pues tuvo que haber hecho una línea de metro que ayudara al público masivo y que interconecte la Ciudad de México y la zona metropolitana y que favorezca el transporte público en vez del transporte particular. Si se puede, idealmente a peatones y a ciclistas, hay que favorecerlos. Bueno, ya por último tenemos la resiliencia urbana y territorial, es decir, la planeación urbana, que decimos que ha crecido rápidamente la ciudad sin darse abasto y por eso se generan malos planes, malos asentamientos. Entonces hay que promover desarrollos urbanos adecuados y también proteger el suelo de conservación, que es el que está afectado o amenazado por los asentamientos irregulares. Y por último es desarrollar esa innovación y capacidad adaptativa, es decir, tener mejores planes, tener mayor creatividad para poder resolver estos problemas que nos están aquejando y sobre todo con la participación de la ciudadanía y modificando las normas para poder tener mejores, o sea, para favorecer estas medidas de adaptación.
Entonces ya como, bueno, me va a faltar esta parte de la resiliencia en edificios, que simplemente es conectar a que un edificio como depende, en su sustentabilidad depende de dónde se encuentra, pues sí, nada, a ver, ya son 2:30, me va a tardar un minuto más, pero si alguien tiene que desconectarse porque tiene clase no hay problema. Nace el edificio es un uno con la ciudad, entonces el edificio puede ayudar a desarrollar la resiliencia. Y aunque el edificio es propiedad privada, podemos favorecer que esa propiedad privada ayude a generar esa resiliencia y lo vamos a ver, por ejemplo, con la infraestructura verde. Entonces, una ciudad resiliente ayuda a hacer edificios sustentables y edificios sustentables ayudan a tener ciudades resilientes. Y ya nada más para dejárselos como de tarea mental, así no tienen que hacer un escrito nada más para que piensen en esto, si realmente como ciudad somos resilientes. Es decir, si hemos respondido bien ante problemas como el incendio en el centro de control de metro, el derrumbe de la línea 12, cómo fue la diferencia entre el sismo del 85 y en el del 17, qué pasó, cómo hemos respondido ante problemas del agua, como lo de la K invertida hace un par de años, que fue un desastre, los bajos niveles de presa que hemos tenido en los últimos años y que va empeorando, inundaciones, y pues las muertes por COVID que siguen y siguen creciendo, ¿no? Entonces, realmente estamos preparados y hemos actuado adecuadamente. ¿Somos una ciudad resiliente o todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, con esto voy a dejar de grabar.